Bueno, buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde, qué bendición estar con ustedes. Este es el programa para el jueves 30 de agosto del 2018 y con mucho gusto, gracias por dejarnos entrar. Tenemos hoy un tema, tiempos peligrosos, y nuestra base bíblica está ya en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1, tiempos peligrosos, lo que estamos viendo todos los días en las noticias. También debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estas personas evita, no ande con esa gente, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, los prostíbulos, y arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hasta ahí la lectura bíblica. Entonces, estamos en tiempo en que se está revaluando la escritura, no para bien, sino para mal. Y 2 Timoteo, capítulo 3, es un capítulo, toda la epístola fue escrita por el apóstol Pablo desde su estado de prisión, ya unos meses antes de morir ejecutado por Nerón. Él estaba en una cárcel que llamaba Mamertina, a poca distancia del Coliseo Romano. Y allí fue donde él escribió 2 Timoteo. Y fue esta epístola enseña a la iglesia y al cristianismo de hoy cómo es que debe vivir un cristiano en una época como esta, de apostasía, donde ya la gente no quiere aceptar la verdad bíblica, sino cada uno quiere interpretarla a su manera y como ellos lo estimen conveniente. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos días. Y estos últimos días pues son peligrosos. La apostasía está de lleno en la iglesia. Doctrinas espurias, predicadores falsos. El peligro de salir a la calle, la violencia, los tiroteos, los asesinatos, los atracos, las masacres, las enfermedades, las desgracias naturales, inundaciones, terremotos, toda clase de catástrofes, incendios por todo lado. Movimientos de tierra, sumideros, o sea, está pasando toda clase de cosas. Y yo no sé cuánto tiempo va a durar esto, pero las señales se están dando. Y Israel también está floreciendo y se está convirtiendo en una piedra pesada para el mundo entero. Y la gente está aborreciendo, la gente está hablando, criticando. Organizaciones de influencia mundial como la ONU viven sacando directivas y resoluciones en contra de Israel, condenando acá, allá, por aquello y por una cosa y por la otra. Entonces, son tiempos peligrosos, rumores de guerra, que la OTAN, que Rusia, que China, que Corea, que Estados Unidos, que Europa, que esto y aquello. O sea, son señales que nos dicen a todas luces, sin equivocarse, que ya los tiempos peligrosos comenzaron, que ya la tierra empezó a gemir con dolores de parto. Usted ve la actividad volcánica, según los geólogos, está en plena actividad, entró en acción totalmente el cinturón de fuego del Pacífico. Usted ve la cantidad de temblores, los fenómenos naturales con los huracanes y todo que se están dando. Entonces, pues ahí usted mira el versículo 12 y 13, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en estos tiempos, dice, en Cristo, los que quieran vivir una vida bíblica, cristocéntrica, dice, padecerán persecución. Y en el otro lado, la otra cara de la moneda, dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y el consejo de Dios para la iglesia, para usted que quiere ser un cristiano bíblico a la manera de Dios, dice, pero tú persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Entonces es muy importante que usted se ubique y entienda y mire
¿quién le está enseñando Biblia? Y si la palabra que le están enseñando es bíblica 100% y no 90% de escritura y 10% levadura. También vemos el asalto del espiritismo al interior de la iglesia, y no cualquier iglesia, sino iglesias grandes. Hay iglesias por allá, y voy a dar el nombre para que usted investigue en la red. La iglesia del hermano T.D. Jakes, un conocido predicador, un pastor muy influyente, con una iglesia de más de 25,000 personas. Su esposa ha empezado en los últimos meses a dar clases de yoga en la iglesia. Bueno, usted sabe que la yoga es de la nueva era y que invoca y abre la puerta para demonios y la manifestación del kundalini y todo eso que ya se ve en las iglesias. Y hay otra iglesia donde supuestamente esos famosos apóstoles profetas, en la iglesia de un pastor dominicano, si no estoy mal, Rudy Gracia, tiene una iglesia tremenda, le profetizaron que tenía que hacer un templo para 10,000 personas. Hasta ahí todo bien, no tiene nada de malo. Pero que entre esos 10,000 personas más una, y ahí donde, como dicen por ahí, le nace la pata al cojo, es donde se le dice que ese hay un puesto exclusivo para su esposa muerta, que ella va a estar ahí apoyándolo en el espíritu, y ella va a estar ahí. Eso contradice la Biblia, dice: los muertos nada saben debajo del sol, y nadie puede hacer subir un muerto, sino las manifestaciones que se hacen es de demonios. Entonces ahí abiertamente, y un pastor de esa envergadura aceptando esas profecías, y la iglesia de él gritando, saltando y aplaudiendo, dando por hecho que es Dios el que está ministrando. Estos son tiempos peligrosos. Por eso vale más recordar el texto del Señor: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estamos en tiempos peligrosos. Entonces, todos estos textos que acabo de leer, 2 Timoteo 3, del 1 al 7, el verso 12, 13, nos dan un cuadro de un mundo que ha rechazado y seguirá rechazando a Dios y su palabra. No hay tiempo más peligroso y apóstata y degenerado que el final de los últimos 50 años del siglo XX y los 18 años que van del siglo XXI. La degeneración es rampante. El aumento del consumo de la droga, la prostitución, la crisis familiar, la degeneración por todos lados. Entonces, en ese medio usted tiene que entender el contexto en que usted está siendo cristiano, y el Señor le dice: si usted quiere vivir piadosamente conmigo, va a padecer persecución. Ya se oyen voces en muchos lugares dentro de las iglesias que dicen: ay, pero qué, ¿para qué ora tanto? ¿Para qué se lee la Biblia? Ay, qué pereza, qué fanáticos. Esa iglesia ya entró en apostasía. Los que revalúan y por qué el Señor producía esas matanzas en el Antiguo Testamento, por qué el Señor permite tanto sufrimiento en el mundo y todo, y cuestionan todo, y este texto, este capítulo, este libro me gusta y no me gusta. Eso lo toqué en el pasado programa. Así que ya se ve la persecución en el mundo musulmán, en el norte de África, en China, en Corea, se ve en Albania, en Nepal. Se ve la persecución abierta contra todos los cristianos, porque la gente va a aborrecer y está aborreciendo. Las naciones, los gobiernos están aborreciendo a los cristianos y los consideran como una plaga. Entonces usted tiene que entender que ya las señales están dadas, la venida del Señor está próxima, y usted tiene que tomar decisiones. O se afirma en la palabra y le pide al Señor que le dé carácter y tenacidad, agallas para ser fiel, o usted se asusta y le voltea la espalda al Señor. Y Jesús advirtió desde un principio: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos a través del reino de los cielos. O sea, va a costar. La puerta es estrecha, dice: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos.
Usted tiene que tomar una decisión, o se afirma o se vuelve tibio. Y si usted es un cristiano tibio, el Señor en Apocalipsis dice claramente que lo vomitará de la boca. O es con el Señor 100% o no imite. A Dios no le gusta eso, a Dios no le gustan las mezclas. O es santo o es mundano. O está lleno del Espíritu de Dios o está lleno del Espíritu del mundo. Pero usted no puede estar imite. Eso se llama corrupción. Así que estamos asistiendo a una sociedad en países donde no quieren ver una cruz, no quieren ver una Biblia, no quieren que la gente ore, pero sí permiten reuniones satánicas, yoga, metafísica, espiritismo. Entonces, la situación espiritualmente para la iglesia del Señor está terrible. La crisis en Europa, el cristianismo es alarmante. En Europa ya la gente se declara en un 50%, según las estadísticas, se declaran en ser ateos. Y miles de iglesias católicas y evangélicas y adventistas y mormonas y testigos de Jehová, todo lo que ellos en el mundo cristiano venden a todo, pero las iglesias evangélicas y las iglesias católicas especialmente están siendo cerradas. Y el cristianismo ha descendido más de un 70% en Europa. Hay una crisis. Entonces estamos en los últimos tiempos. Entonces, y a usted le toca vivir en este tiempo, Dios le dará la fuerza. Por eso estamos en plena apostasía. Nuestras iglesias están llenas, tristemente lo digo, las iglesias están llenas de gente perdida. Muchos pastores tienen miedo de que alguien se le vaya a la iglesia, entonces predican livianito, mensajes agradables, que hagan reír a la gente, hagan sentir bien, mensajes positivos, y temen enojar a la gente, hablar del pecado, llamar a vivir en santidad, en obediencia, a apartarse de la inmundicia de este mundo. Y tenemos hoy hasta fiestas y discotecas en las iglesias. La palabra se está cumpliendo. Otros dicen que la Biblia está llena de mentiras. Otros dicen que usted sabe que yo tengo la razón. A mí no me parece que ese libro es eso. Y así la gente, en el versículo 14, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Está el apóstol diciendo. Y dice: y que desde la niñez, verso 15, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que, mi amigo, el único, escúcheme bien por favor, el único antídoto contra la apostasía y un mundo creciente y una sociedad apóstata e iglesias apóstatas, el único antídoto para eso se llama la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios como es, enseñar la palabra de Dios como es, y es la única forma, es el único recurso para el Hijo de Dios. O sea, Dios puede mandar su espíritu y ángeles y hacer cosas y maravillas, pero Él delegó a la iglesia, a su iglesia comprada con su sangre, para que cada uno vaya y cumpla. Cada cristiano de verdad comprometido, que ama las almas, que ama al Señor, que ama la palabra y que quiera que los demás sean salvos, entonces ir y predicar el evangelio es una misión. Pero hoy en las iglesias ni siquiera el 10%, ni siquiera el 10% de las iglesias, el personal que asiste a una iglesia quiere salir a predicar. Ya eso se acabó. Ahora todos son programas y programas y programas y programas. ¿Sí? Y dice que desde la niñez has sabido las escrituras. Hay una niñez física, biológica, y hay una niñez espiritual. Sus primeros 2-3 años usted debe cimentarse. El primer año es el año de la niñez espiritual, en que usted está aprendiendo a conocer la escritura, pero después de un año usted debe, el segundo año debe ser su juventud espiritual, y el tercer año debe ser ya la edad adulta, y ya el cuarto año usted debe ser un cristiano maduro, para que usted más o menos se ubique. Pero si usted a esta altura de la vida, con 5, con 10 o 15 años, y nunca ha leído toda la escritura, y usted no saca tiempo para leer la palabra, para meditarla, y piensa que con 10 y 15 minutos al día es suficiente, pues usted será un cristiano de medio pelo, perdóneme que se lo diga. Usted será un cristiano del montón. Usted es un cristiano en el cual el Espíritu Santo no puede contar, no puede moverse, porque usted está muerto. Para usted
gasta su vida en muchas cosas que usted considera que son prioritarios, y ora para que Dios le ayude, y ora para que Dios le provea, y ora para que Dios le abra puertas y que el Señor le dé esto y aquello, pero usted no ora: Señor, haz de mi vida un instrumento para ti. Eso sí no ora. La gente quiere dinero, viajes, ropa, cosas, pero no quiere servirle al Señor. Así que hubo un gran predicador, el doctor Magui, que él salía por la radio a nivel hispanoamericano, y la única manera de una persona ser un cristiano firme y salvo de verdad es cuando la persona tiene un encuentro personal con la palabra, y esta palabra lo cambia. Vuelve y sale a la escena cristiana, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Estar en Cristo quiere decir estar en la palabra, no estar en la iglesia. La gente va a la iglesia, eso no lo hace cristiano. Leer la Biblia 10 minutos al día, un capítulo al día, o un verso selecto, eso no, eso es como, es una dieta de pájaro. Entonces usted tiene que entender que la Escritura es capaz de hacernos sabios para la salvación. La palabra de Dios, si usted lee la palabra de Dios, si usted la estudia, entonces usted va a empezar a crecer, va a empezar a madurar. Mire lo que dice 2 Timoteo 3:16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué sirve la Escritura o la Biblia? Dice que la Biblia sirve para enseñar, para redargudirlo a usted, para hacerle caer en cuenta sus errores, de cómo está viviendo, de cómo está pensando, de cómo está actuando, dice, para corregirlo, para instruirlo en justicia. ¿Sí? Estas palabras de la Escritura deben ser recibidas con amor y con absoluta obediencia, porque si usted no se mantiene dentro de la doctrina bíblica, entonces usted no va a entender, no va a recibir y no va a acatar, no va a creer que la Escritura es inspirada por Dios. Allá 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21 dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados es la palabra griega, pero con H intermedia, pero, y significa llevar. La Biblia es infalible porque el Espíritu Santo guió a los autores que hablaron y escribieron la palabra de Dios. El Espíritu Santo le dio a estos autores humanos la palabra para registrarla sin error. Y por eso Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Por lo tanto, la palabra de Dios en hebreo y la palabra de Dios en griego son la palabra de Dios al hombre. Dice: toda la escritura, desde el pequeño texto hasta el gran texto, toda está incluida ahí y es inspirada por el Espíritu Santo. No son los pensamientos de una persona, sino los pensamientos de Dios hechos realidad a través del instrumento humano. Así que las palabras son dadas por inspiración de Dios, y eso prueba, hay evidencia abundante de millones de personas a través de los tiempos que han sido cambiadas cuando se acercan a la Biblia como el libro inspirado por Dios. Y la palabra de Dios cambia personas, cambia familias, cambia sociedades, cambia naciones, influye. Pero como hoy el mundo le volteó la espalda, mire el caso de Inglaterra, mire el caso de Irlanda, mire el caso de Norteamérica, mire el caso de Canadá, por darle algunos nombres, Dinamarca, Suecia, países que otrora fueron cuna de verdaderos cristianos, de grandes hombres de Dios, pero ahora es cuna del homosexualismo, de la apostasía, del progresismo, del movimiento LGTB. Y a lo bueno se le dice malo, o sea, aprueban leyes de que un hombre, como de esa doctrina de género que salió del corazón de Satanás, que un hombre no nace siendo hombre ni mujer. Y hay leyes, por ejemplo, en Canadá, una persona de la edad mía, a un señor de 50 años, de 60 o de 40 o de 30, y un hombre de esos dice que es una niña y se viste como niña.
y juega con muñecos y todo, y puede ir a ese colegio a matricularse y lo tienen que recibir y le tienen que permitir que juegue con las niñas de 4, 5, 7, 8, 9 años porque él es una niña. Y si no, demandan al colegio y él puede mandar al Estado y puede meter a prisión las personas que no aceptan porque le estarían violando los derechos. Entonces, imagina semejante aberración, un enfermo de esos jugando con su niña de 7 años mientras usted está en el trabajo, o su bebé de 2 añitos está en el jardín infantil y allá llega y lo tienen que porque el Estado. Eso es aberración, eso es abominación a Dios. Eso es lo que se está viviendo en esos países que le han sacado la palabra a ellos y no quieren saber nada, todo es progresismo y no quieren saber nada de Dios. Son los países que aprueban leyes de que usted puede tener sexo con sus mascotas, sexo oral, ¿sí? Cuando eso es totalmente aberrante, pero ahora eso le llaman desarrollo, ¿no? Estamos volviendo a los tiempos de Sodoma y Gomorra, estamos volviendo a los tiempos de Noé. ¿Y qué estamos volviendo entonces? Al tiempo en que el juicio de Dios va a caer. Y de hecho está cayendo en muchas naciones del mundo a través de los famosos fenómenos naturales. Pero el diablo se inventó el cambio climático aquí y allá, y la gente, yo he visto videos de gente en España arrasada por ventiscas, por inviernos, por sequías. No nombran a Dios para nada, ¿sí? Totalmente alejados de Dios. Qué tristeza. Así que lo que dice la palabra es literalmente verdad. Y por ejemplo en el Salmo 119 dice, en el versículo 97 al versículo 99 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Oh, ya no, los cristianos quieren leer la Biblia, los cristianos quieren meditar, ni siquiera llevan Biblia a la iglesia, porque ya en las iglesias no se lee la Biblia, se dan textos selectos. Todo es anuncios y muchas cosas que en nada fortalecen la vida cristiana. Dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios, porque la palabra son mi meditación. Salmo 119, 97, 99. Muchos millones de cristianos, miles de cristianos nunca han leído completamente el Salmo 119, que es el salmo más largo. Dicen: no, ese es el único antídoto contra el mundo de la apostasía, contra la mundanalidad, y el evangelio es la palabra de Dios. Es la única fuente, es el único recurso que queda, es la palabra de Dios. Y vuelve y le recuerdo allá lo que dice la Escritura. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. Dice que lo que Dios quiso que se dijera, se ha dicho. Él quiere decir, por esta razón satisface las necesidades del corazón humano. Eso es una transliteración del hermano Magui. En 2 Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 17, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, dice, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, la iglesia de Dios, la familia que es de Dios, las misiones que sean de Dios, sean perfectas, enteramente preparadas para toda buena obra. Hoy en día no se puede decir que toda la gente que va a la iglesia son hombres y mujeres de Dios. No todas las familias que van a la iglesia son de iglesias, familias mundanas, carnalotas, chismosas, que dividen, que critican, que confrontan. No tienen el espíritu de Cristo, sino el espíritu del anticristo, de la contienda. Misiones que ya han perdido el norte, que otrora fueron baluarte en las manos del Espíritu Santo, ahora no son baluarte de la doctrina de la prosperidad y de cuanta cosa moda quieran meter. Dice: enteramente preparado para toda buena obra. Pues cuando nos alejamos de la palabra de Dios, como en estos tiempos que estamos ya en una apostasía rampante, pues usted tiene que mirar qué es lo que está haciendo. Usted tiene que, allá por ejemplo en Proverbios, usted va a Proverbios, vamos a ir a Proverbios, vamos a ir al libro de Proverbios, al Antiguo Testamento. Vamos a buscarlo aquí. En Proverbios capítulo 3.
En el versículo 5 al 7 dice así, vea. Proverbio 3 del 5 al 7. Dice, fíate de Dios o de Jehová de todo tu corazón. Dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Y hoy la gente busca el mal, consume la droga cocodrilo, la droga fantasma, la droga zombie. Eso es impresionante. Usted tiene que aprender a memorizar versículos, repítalos, ¿sí? Por ejemplo, en el Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley, oh, cuánto amo yo tu palabra. ¿Cuánto ama usted la palabra de Dios? ¿Cuántas veces lee usted la palabra de Dios al año? Todo cristiano, en mi manera de pensar las cosas, un cristiano agua de panela, mínimo debería leer la Biblia, toda la Biblia, los 1139 capítulos de la Biblia al año. Pero un cristiano serio, maduro, lee la Biblia mínimo 2 y 3 veces al año, fuera del estudio personal. Para eso dedica tiempo, pero no hoy, esclavos de la tecnología, esclavos del WhatsApp, del Face, del Instagram, tirando selfies a diestra y siniestra. ¿Cuándo? La tecnología está esclavizando. El problema de la tecnología no es que hacemos mal uso de ella. No entendemos la palabra de Dios. Así que, si no hay palabra, no hay conocimiento de escritura, ¿qué protección tenemos contra la apostasía, contra la doctrina de demonios? La gente por eso niega que Dios existe. Así que en estos días malos de apostasía, de pecado, de regeneración, ¿sí? Hay que orar, hay que leer la Biblia. ¿Sí? Abraham Lincoln dijo, la Biblia es el mejor regalo de Dios que le ha dado a la humanidad. Y él dice, toma todo lo que puedas de este libro y haz de él la razón de tu vida. Fortalece tu fe, vivirás y morirás siendo un mejor hombre. Eso lo dijo uno de los mejores presidentes, Abraham Lincoln. Así que en Hebreos 13, 17 hay otro texto para memorizar, que hoy en día eso está mandado a recoger. Dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y sin gimiento, sin quejas, porque esto no es útil. Hoy en día la gente se va de la iglesia en rebelión y se va para otra parte y allá los reciben y no pasa nada, y van en adulterio, en fornicación, en borrachera, en pornografía, en lo que sea. Y allá llegan y son bienvenidos. No se sujetan a los pastores. Así que, ¿qué vamos a hacer? Que mis amigos, hay que obedecer a la palabra de Dios. Sujétase a un pastor que predique la palabra como es. Por ahí se les sujetan y endiosan a los pastores y los montan hasta en un trono y los cargan por la iglesia, que porque es el ungido de Dios. Eso es idolatría a los pastores, y el pastor no debe permitir eso. Dice en Hechos 20, 28, dice, por tanto mirad por todo el rebaño, la cual ganó por su sangre, Cristo de la gloria. Entonces todo pastor, todo líder de la iglesia deben estar para guiar, para enseñar, para corregir, con la palabra en la mano. Y el que quiera buscar de Dios de verdad, de corazón limpio y sincero, se sujeta y entiende que el pastor predica, enseña, corrige, instruye a tiempo y fuera de tiempo, porque los ama, no porque es fanático. Así que usted tiene que descubrir y darse cuenta que su pastor pues no es un hombre perfecto, pero decide darse cuenta si su pastor ama a Dios, ama la palabra y la predica como es y se la comparte a usted. Y cada vez que usted viene a la iglesia, recibe una nueva enseñanza y va creciendo. Y es una iglesia donde se ora, pero sí, todo es espectáculo. La gente llega a sentarse a ver a qué hora empieza el culto y nadie se pone a orar en qué estamos. Así que, ojo con eso. Otro pasaje para memorizar, Hebreos 10, 24, 25, dice, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca.
Y ese día es la venida del Señor. Ese día puede ser el día del Señor, que es un día terrible. Así que, mi amigo, o usted aprende a caminar en estos tiempos peligrosos o será arrastrado. Y como dice por ahí en el argot pentecostal, cristiano que se duerme se lo lleva al diablo. Soldado advertido no muere en guerra. Cristiano advertido no va al infierno. La decisión es suya. Espero que le haya sido claro este programa de los tiempos peligrosos basado en 2 Timoteo 3 del 1 al 7. Dios le bendiga, Dios le guarde y que tenga buen día y nos vemos en otro programa. Bendiciones.